Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los que nos acompañan en este momento y que vuelven a ver el video a través de nuestro canal de CIF Colaboradores. Bienvenidos al Seminario Permanente de Estudios sobre Modernidad, Perspectivas Críticas y Plurales. Y en esta, que es nuestra primera sesión del semestre, pues tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Víctor Hernández Márquez, quien nos va, bueno, trae una ponencia cuyo título es Socialización de las Revoluciones Conceptuales. Y les presento algo así muy rápidamente del doctor Víctor. Él es catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, hizo su licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua y después la maestría y el doctorado en la UNAM bajo la dirección del doctor Carlos Pereda. Se ha dedicado, bueno, ha hecho estudios en filosofía de la ciencia, lógica y lenguaje, y últimamente se ha dedicado más al estudio de la filosofía de las ciencias sociales. Y bueno, quizás él nos pueda hablar un poquito más de su trayectoria. Tiene en su colección de textos, pues escritos sobre Leibniz, por ejemplo, y sobre Pierre Duane, el tiempo en la sociología, Rousseau y la historia conjetural, la estructura de las revoluciones científicas 50 años después, y muchas cosas más. Lógica, lenguaje y realidad, que fue un libro que fue hecho, era de tu tesis, ¿no? Tengo entendido, de De la tesis. maestría, sí. Ujú. Y bueno, pues entonces escuchamos con mucha gusto y atención al doctor Víctor. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Mónica y a Sonorina por la invitación a dar la sesión de apertura de este seminario para este año 2026, que se antoja muy complicado por muchas razones. Y miren, en realidad no es que tenga propiamente una ponencia para presentarles el día de hoy, sino más que nada es un proyecto en marcha y es un proyecto que empecé a atisbar desde hace ya bastantes años. eh, hasta que me empecé a dar cuenta de las conexiones que habían entre varias de las cosas que me fueron interesando a lo largo de, pues ya de prácticamente tres décadas. Por lo tanto, esta investigación tiene elementos de filosofía, obviamente de filosofía de la filosofía de las ciencias sociales, pero también de sociología del conocimiento, de filosofía de la educación. Entonces ahí confluyen muchos intereses y, este, y por lo tanto se trata más que de un proyecto estrictamente filosófico, se trata más bien de un proyecto eh, que podemos llamarlo intradisciplinar. Voy a tratar de explicar un poquito el título, que quizá para algunos pueda sonar un tanto rebuscado o sin saber exactamente a qué me estoy refiriendo. Socialización, el término socialización lo usamos en teoría social para indicar fenómenos de apropiación de grupos amplios de personas, ¿no? También podríamos usar el concepto de popularización si nos referimos a, a poblaciones, ¿no? O también podríamos usar un término que quise evitar porque de repente se me hace que ya está muy manoseado, es democratizar. ¿Mm? Pero socializar, eh, perdón,
democratizar, popularizar y socializar, de alguna manera pueden ser términos sinónimos. En este caso estamos hablando de que lo que vamos a socializar es algo que llamamos revoluciones conceptuales, y lo primero que nos podríamos preguntar es si esas revoluciones conceptuales coinciden o también es un sinónimo para lo que podríamos llamar revoluciones científicas. La razón por la cual no uso el término revolución científica es porque no necesariamente me voy a referir a, a ese tipo de revoluciones. En primer lugar, porque el mismo concepto de revolución científica ha sido puesto en duda, se ha problematizado, sobre todo cuando se emplea para datar, ¿sí?, un periodo muy particular de nuestra historia occidental, ¿no? Bajo el entendido de que por muy juarenses o por muy baja californianos que seamos, muy autóctonos o lo como quieramos vernos, estamos en la, si ustedes quieren, hasta en la periferia de lo que llamamos pensamiento occidental, pero de alguna manera estamos, ¿m? Ya sea colonizados o no, lo que quieran llamar, pero digamos que la matriz de la cual se nutren nuestras formas de pensamiento, de alguna manera están vinculadas a eso que llamamos la tradición occidental. Por lo tanto, esto que estoy diciendo ya les puede dar una idea de para dónde va el asunto. ¿Mm? Eh, si hacemos énfasis más en la cuestión de los conceptos y no en las teorías científicas o en la ciencia, es porque me estoy refiriendo también a conceptos que se socializan de manera no determinada y que en un momento, en un periodo particular, alcanzan una difusión y un uso bastante evidente, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente nos referimos a conceptos que pertenezcan de manera muy clara a una teoría, ¿no? Y también aquí quiero hacer énfasis que, por ejemplo, cuando hablamos de revolución científica, normalmente nos referimos a las revoluciones que se dieron supuestamente en el campo de las ciencias naturales. ¿Mm? Y en lo que vamos a ver, pues lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrar que es muy problemático cuando le ponemos un poco de lupa al asunto, saber exactamente a qué nos referimos, ¿no? Y esto pasa no solamente con la frase revolución científica y también con la frase revolución conceptual, sino también con el mismo concepto de revolución. Como ustedes saben, por sus clases básicas de geometría, ahí el concepto de revolución es un concepto bastante fijo, ¿m? No son las revoluciones, es el recorrido que se hace desde un punto en un círculo, ¿m?, hasta su origen. Por lo tanto, no hay avance, ¿eh? Eh, y esto es lo que también se entendió dentro del movimiento planetario hasta la llegada de Kepler y sus famosas leyes elípticas. Por lo tanto, el concepto de revolución como un concepto que también podríamos tener como sustituto o como sinónimo el de irrupción, el de ruptura, ¿m?
o en términos naturalistas, el de mutación, aunque en realidad dentro de la teoría evolutiva las mutaciones son progresivas, son evolucionistas, no en el sentido de cambios radicales. Pero, por ejemplo, si nosotros revisamos un poco el trabajo de Foucault, se refiere a mutaciones de eso que él llama epistemes, y son cambios radicales, ¿no? Casi básicamente se entienden como cambios que se dan entre un siglo y otro. Pero bueno, no me voy a adelantar a ese respecto. Entonces, lo que quiero plantear es algunos rasgos, y en particular dos rasgos que encuentro particularmente interesantes para estudiar lo que sería la socialización de una presunta revolución conceptual para fijar lo que podríamos llamar en términos hegelianos o en términos así más comunes, el famoso zeitgeist de una época. ¿Mm? Por ejemplo, el de la nuestra. ¿Mm? ¿Qué es lo que se supone que caracteriza a los hombres y mujeres del siglo XXI? ¿Qué tipo de conocimiento digamos, más allá del conocimiento de los expertos, ¿m? Sino de lo que podríamos llamar, lo que se llama, por ejemplo, en inglés, lie and woman lay, ¿no? Es decir, el hombre común y corriente, la mujer común y corriente. Y ahí podríamos decir, bueno, tomando en cuenta no los expertos, no la comunidad científica o no la comunidad filosófica o no la comunidad educativa, sino, digamos, ahora sí, el popolo o la población, que está realmente de acuerdo a los tiempos que está viviendo. Esa sería una forma de plantear la cuestión. Si le adelantamos a la siguiente lámina, Moni. Este, entonces no sé si ustedes ya con esta primera aproximación se han dado una idea acerca de cómo estoy planteando la cosa, ¿no? Por ejemplo, en esta segunda lámina, que espero que todos las estén visualizando, porque yo no, estoy planteando que son precisamente dos vías para interrogarnos acerca de estos procesos de socialización, ¿no? Uno que ya podemos llamar la forma sincrónica y que es la que planteé hace ratito, ¿no? O sea, qué significa ser hombre y mujer del siglo XXI, ¿no? De principios del siglo XXI? ¿Cuál es el bagaje? ¿Cuál es el tipo de conocimiento que poseen los hombres y mujeres del siglo XXI? Tomando en cuenta que estamos considerando hombres y mujeres dentro de corrientes de pensamiento amplias, como lo que estoy diciendo, ¿no? Tradición occidental. Porque quizás si nos movemos también geográficamente, simplemente cuando nos movemos a poblaciones, digamos, marginales o que están fuera del influjo de lo que llamamos modernidad, pues difícilmente podríamos decir que tenemos conocimientos compartidos, ¿va? Y ahí es donde entra la cuestión de lo que podríamos plantear como la relativización del planteamiento que estoy haciendo, ¿no? Desde el punto de vista antropológico y sociológico. Es decir, hablar de hombres y mujeres del siglo XXI también tiene que tener la acotación dentro de la tradición de pensamiento de la que estamos hablando. Es decir, no hay absolutos en el cual podamos nosotros reposar este tipo de planteamiento. Y la segunda cuestión, que es precisamente la diacrónica, ¿va? Es decir, cómo se va modificando esa visión de una época a través del tiempo, ¿no? Y
cómo pasamos de una a otra. Si estamos hablando de revoluciones conceptuales, estamos dando a entender que esas modificaciones son en algunas ocasiones drásticas, bastante drásticas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros revisamos nuestra línea del tiempo y vemos eh, lo que llamamos propiamente modernidad, y decimos, bueno, el siglo XV y el siglo XVI, o la mitad del siglo XV y la mitad del siglo XVI, son los siglos que llamamos propiamente del humanismo o del renacimiento. Al usar estas categorías, estamos básicamente dando rasgos distintivos para definir a los hombres y mujeres de esa época. ¿Mm? Y lo mismo pasa cuando decimos el siglo XVII es el siglo de la revolución científica. Es decir, el siglo de Descartes, el siglo de Galileo, el siglo de Newton, el siglo de la bomba de aire, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos el famoso siglo XVIII, que lo caracterizamos como el siglo de las luces, de la ilustración, de la razón. Y cuando damos todos estos nombres, estas etiquetas, automáticamente estamos dando criterios, que llamamos conceptuales para definir cuál era el- la forma de pensamiento que primaba en esas épocas. ¿Mm? Y lo mismo pasa con el siglo XIX, ¿no? Que lo denominamos el siglo del positivismo, el siglo también del romanticismo, ¿ah? En fin. Bueno, los historiadores suelen discutir, por ejemplo, tenemos un libro muy famoso de Jacques Le Goff que se llama Si podemos cortar la historia en rebanadas, ¿no? Obviamente que aquí nos topamos con la cuestión de los propósitos que llamamos didácticos, es decir, cómo le hacemos para a nuestros estudiantes y a nosotros mismos entender las diferencias que se van dando entre una época y la otra. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos una imagen muy común entre lo que llamábamos el pensamiento medieval y lo que llamamos el pensamiento del Renacimiento, en aquella famosa imagen que no tengo aquí a la mano, del hombre que está, digamos, atravesando ¿m? la, digamos, la corteza terrestre, ¿no? Y está sacando la mano. Entonces estamos yendo más allá de lo que supuestamente, fíjense bien, los hombres de la Media tenían a la vista, ¿no? O como se dice también, el libro que definía los límites del mundo conocido hasta ese entonces, pues era todavía la geografía de Ptolomeo. ¿Mm? Y luego de repente tuvimos una, una, una supuesta revolución que es con la que a veces se fija como fecha pues el descubrimiento presuntamente de América, ¿no? Pero obviamente también sabemos que Colón se murió sin saber que había llegado a otro, a otro continente, a un continente nuevo, ¿m? A un Novo Mundus, como escribió Amerigo Vespucci, ¿ah? Que fue el que precisamente por haber sido él y no Colón el que había dicho, no, 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 esto no son las Indias occidentales, sino que es otro mundo. ¿Mm? Y en eso, pues ustedes saben, hay un margen de años entre esas cosas y luego todavía tenemos hasta Fray Bartolomé de las Casas, que es el que presuntamente desenmascara, ¿m? a, a-
a Américo Vespucio para indicar que en realidad el verdadero descubridor del Nuevo Mundo fue Colón. Bueno, pero al margen de esos detalles digamos, digamos, de lo que podemos llamar contingencias de la historia, el asunto es que obviamente que empezó a cobrar mayor interés por este nuevo mundo, ¿no? Y fue hasta muy, muy, muy posterior que se empezó a hablar precisamente de un cambio radical y que ese cambio radical, pues, constituyó básicamente la separación entre lo que se consideró por mucho tiempo, ¿m? Como ese largo proceso de por ejemplo, en términos de Hegel, de la edad oscura de la razón, ¿sí? O también se le llamó, creo un poco más acertadamente, la época de la fe, ¿no? En tanto que después de la famosa caída del Imperio Romano, pues lo que ocurre después es un lento, muy lento proceso de cristianización de aquellas zonas que los romanos llamarán, o llamaron, mejor dicho, Hispania, eh, la Galia, Germania, la Britania. Y que todos esas, esas zonas, en ese lento proceso de cristianización, irónicamente, vamos a denominar, o se va a denominar, mejor dicho, Europa. Lo cual es, digo, la ironía es que tenemos un nombre pagano para designar un territorio que se ha cristianizado, ¿sí? A lo largo de ese periodo. Bueno, eh, si, si van viendo por dónde va el asunto, podríamos decir que en cierta manera fijar lo que pensaban los hombres y mujeres de siglos pasados es relativamente sencillo. ¿Mm? Relativamente sencillo, haciendo énfasis en el impacto o la trascendencia que tuvieron ciertos hechos, ¿no? No necesariamente en el plano conceptual, porque, por ejemplo, cuando nosotros eh, ponemos énfasis en, por ejemplo, como es el descubrimiento del nuevo mundo, eh, podemos verlo desde el punto de vista estrictamente económico. ¿M? Es decir, que lo que motivó las expediciones fue un asunto meramente económico, ¿no? Es digamos, optimizar eh, el comercio entre la India y Europa, ¿no? Y que se planteó que era más barato hacerlo por mar que por tierra. ¿Mm? Tomando en cuenta que ya pasamos por la cuestión de las cruzadas y precisamente que toda la cosa se vuelve más difícil porque cae Bizancio y luego aparece el Imperio Otomano y pues todo eso se convierte en aduanas, entonces los productos empiezan a encarecerse y pues es más vale buscarle la vuelta, ¿no? Esa parte de la historia normalmente no la emite, la omitimos cuando nos revisamos en las partes bastante escolares de nuestros niveles educativos, ¿no? Eso lo vamos aprendiendo un poco después, lo mismo que los objetivos más mundanos de las cruzadas. Pero digamos que relativamente sería fácil caracterizar en términos conceptuales a esas épocas. Sin embargo, y este sin embargo es muy importante, hay algo que normalmente perdemos de vista. ¿M?
Es que nosotros cuando decimos el hombre del Renacimiento o del siglo XVIII creía tal y tal y tal cosa, ¿m? Estamos cometiendo una especie de falacia. Y la falacia es de tomar la parte por el todo. ¿M? O si no, no le queremos llamar falacia, pues estamos utilizando una metáfora, ¿no? Un tipo particular de metáfora. Entonces, por ejemplo, les voy a leer ah, lo que dice el historiador David Gutton, ¿m? Acerca de la mentalidad que tenía un inglés presunto, un inglés, fíjense bien, cultivado. Y aquí es que ahí está la cuestión. Un inglés cultivado, en vísperas, dice David Gutton, de la Revolución de 1600. ¿M? Fíjense bien, de la Revolución de 1600. Dice, cree que las brujas pueden provocar a las tormentas para que hundan los barcos en el mar. Cree en los hombres lobo, aunque no hay ninguno en Inglaterra. ¿Mm? Sabe que se encuentran en Bélgica. Cree que Circe convirtió de veras en cerdos a Ulises y a su tripulación. Cree que los ratones surgen por generación espontánea en los montones de paja. Cree en los magos contemporáneos. Ha sido un cuerno de unicornio, pero no un unicornio. Cree que un cuerpo asesinado sangrará en presencia del asesino. Cree que existe un ungüento que si se frota en una daga que ha causado una herida, curará la herida. Cree que la forma, el color y la textura de una planta pueden ser claves para conocer su efectividad como medicina, porque Dios diseñó la naturaleza para que fuese interpretada por los humanos. Cree que es posible convertir el metal común en oro, aunque duda de que alguien sepa cómo hacerlo. Cree que la naturaleza aborrece el vacío. Cree que el arco iris es un signo de Dios y que los cometas presagian el mal. Cree que los sueños predicen el futuro si sabemos interpretarlos. Cree, por supuesto, que la Tierra está quieta y el Sol y las estrellas giran a su alrededor una vez cada 24 horas. Hasta ahí la cita de Devin Gutton. ¿Mm? Y cuando uno lee esto y dice, pues sí, eso es lo que creía un inglés cultivado antes de la famosa revolución de 1600. ¿Mm? Sin embargo, ¿mm? nosotros podemos encontrar que todavía en el siglo XVIII, y de hecho, lo que dice otro historiador inglés, para no cambiar, es que hay más casos de quemas de brujas en el siglo XVIII, en el famoso siglo de la razón, siglo de la ilustración. Lo cual quiere decir que ese rasgo que parece ser definitorio de la mentalidad de los hombres y mujeres cultivados, y fíjense bien, aquí habría que también decir de los hombres, ¿no? No de las mujeres. ¿Ah? En primer lugar, porque ellas son las víctimas, ellas son las acusadas de ser las brujas. ¿Ah? Están, se puede poner en duda eso con el mismo trabajo de investigación de los historiadores. Entonces, a lo que voy es que esta idea nuestra de que podemos fácilmente caracterizar lo que piensa una gente o hombres y mujeres dentro de una determinada época, asumiendo que esos conocimientos se han socializado por medio de procesos educativos, por medio diversos, ¿m? No solamente el educativos, pues presenta muchos problemas. ¿M? Y aquí cuando preguntamos, bueno, ¿y quiénes son los hombres, los ingleses cultivados del siglo
del siglo XVII, a inicios del siglo XVII. Bueno, pues no solamente del siglo XVII, decimos del siglo XVI, del siglo XVII, y todavía podemos decir, de bien entrado, el siglo XVIII es un poquito más del 2% de la población total de Europa. ¿Mm? Normalmente cuando nosotros, y sobre todo los filósofos que caemos en el error de considerar que lo que dijeron los filósofos del siglo XVI, del siglo XVII, estaba ampliamente compartido, pues la verdad es que no. Y no solamente no estaba compartido porque la población con la capacidad de leer en esa época era mínima. ¿Mm? Y por lo tanto, lo que debemos de tomar en cuenta es que nos estamos refiriendo siempre a una élite, a una élite. ¿Mm? Y aquí voy a hacer un poco de retrospectiva para hablar de mi propia formación. Cuando yo empecé la licenciatura en filosofía, estaba muy de moda un libro que causó en esas épocas. No era nuevo cuando yo lo leí por primera vez, pero todavía tenía ciertas resonancias, que era el libro de Marshall McLuhan, La galaxia de Gutenberg. ¿Mm? En ese libro, si hay todavía por aquí gente que lo haya leído por alguna extraña razón, ahora ya yo no lo veo ni siquiera citado, ¿ah? Pero también ese libro que planteaba una hipótesis que ya estaba muy presente en aquellos teóricos eh, am, que crearon una nueva disciplina que se llamó precisamente los estudios de la comunicación, ¿sí? O en inglés los Media Studies, ¿ah? Y que planteaba la tesis de que el avance tecnológico que trajo consigo la imprenta de los tipos móviles creó un nuevo tipo de hombre, ¿no? Creó un nuevo tipo de hombre y que modificó radicalmente el acento que ponemos en nuestras facultades cognitivas. ¿Sí? Si mal no recuerdo, el título de McLuhan era algo así como pasado y futuro del Homo typographicus. ¿Mm? El Homo typographicus. Lo cual quiere decir que las culturas, no solamente las culturas autóctonas de los pueblos al margen o fuera de la corriente de pensamiento occidental, sino ¿no? Las mismas poblaciones llamadas occidentales, europeas, eran sociedades básicamente auditivas, ¿no? En donde la oralidad, ¿no? y la facultad de la escucha, de la comprensión por medio de la escucha, era, digamos, primaria. ¿No? Por lo tanto, ese libro planteaba que la galaxia de Gutenberg había modificado a una parte considerable de la humanidad, a los que estaban sobre todo inmersos en esa tradición. Obviamente, por ejemplo, tenía muchas lagunas porque se refería solamente a trabajos de otra gente que había hecho investigación con los pueblos analfabetos de África o con ciertas regiones de la URSS, digo, de esa época, que era la URSS todavía. Pero digamos que era un poco de inducción apresurada tratar de generalizar si todas las demás grupos humanos que estaban en los márgenes o fuera de lo que llamamos el pensamiento occidental realmente tuviesen esa primacía
de lo que ellos llama, de lo que McLuhan llamaba el predominio de nuestra, de no, del oído sobre la vista, ¿no? Que se supone que eso es lo que trae consigo y lo que caracteriza primariamente al Homo typographicus. El libro este de McLuhan tenía también la pretensión de plantear los peligros que presenta una nueva tecnología, que era la tecnología eléctrica, ¿m? Y que hoy nosotros podríamos actualizarla a la tecnología digital y particularmente a la llamada famosa inteligencia artificial, que como ustedes saben, ahorita prende las alarmas, creo que demasiado apresuradas, sobre los efectos que tiene la inteligencia artificial en nuestras formas de enseñanza y todo eso. ¿Mm? Mi opinión es que la inteligencia artificial la llevamos usando ya un buen rato y no nos hemos dado cuenta, simplemente por estos medios, ¿no? Y que eso tampoco elimina, por cierto, nuestra permanencia todavía a la oralidad. ¿Mm? De hecho, yo en mis cursos, yo tengo un curso casi todos los semestres de introducción a la teoría del conocimiento, y una de las cosas que insisto mucho a los estudiantes es que tengan muy claro la distinción entre lo que llamamos sistema primario de la lengua y lo que llamamos sistema secundario de la lengua. ¿Mm? Por el sistema primario de la lengua entendemos básicamente la oralidad, y la oralidad entendida también como un proceso natural. Es decir, que nosotros adquirimos, como dice la lingüística chomskiana, adquirimos la lengua, no la aprendemos. La adquirimos de manera natural porque venimos cargados, por decirlo así, eso no lo dice Chomsky, eso lo digo yo, por una especie de software. Y ese software es lo que Chomsky llama una gramática universal. De ahí que Chomsky reconozca su deuda con Descartes, con el racionalismo cartesiano, y hable o haya hablado en su momento de una lingüística cartesiana. Bueno, el sistema secundario de la lengua nos referimos precisamente a la forma escrita de la lengua, y por lo tanto a un proceso no natural, sino a un proceso convencional, y por lo tanto que requiere ahora sí un aprendizaje. Es decir, traducir nuestros sonidos a grafía, a signos escritos, es, por decirlo así, un paso fundamental también en nuestro desarrollo cognitivo. Y esto tiene que ver ya no también solamente con lingüística o solamente con filosofía, sino con lo que llamamos psicología cognitiva, o de manera más actualizada, ciencias cognitivas. ¿Mm? Es decir, que el paso de la oralidad a la escritura y el fomento y cultivo de esta escritura nos ha modificado desde el punto de vista cognitivo. ¿Mm? Uno de los hallazgos que se plantearon a principios del siglo XXI es que lo que se consideraba propiamente como inteligencia, desde el punto de vista estadístico, estaba relacionado íntimamente con una concepción biologicista. Es decir, que la inteligencia estaba asociada básicamente a factores genéticos. ¿Mm? Y por lo tanto, que si teníamos cierta carga genética, pues podíamos tener cierta eh, nivel de coeficiente intelectual, ¿no? De acuerdo con las investigaciones que se empezaron a hacer en las últimas décadas del siglo XX, esta idea se fue trastocando porque entró el factor de lo que se llama precisamente alfabetización. Y la alfabetización se convirtió en un criterio para medir
el aumento, pero fíjense bien, poblacional de la inteligencia en el mundo. ¿Mm? De tal manera que no solamente o dejamos de considerar como criterios de el aumento o la disminución por la carga genética, que a su vez está también determinada por el tipo de alimentación y de ese tipo de cosas, lo cual es cierto. ¿No? Y empezamos a tomar en cuenta los beneficios que trae desde el punto de vista cognitivo que las poblaciones se encuentren eh, no solamente alfabetizadas, sino que mm, bien alfabetizadas y bien desarrolladas en su práctica mm, alfabetizadora. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros solemos perder de vista es que estos procesos de alfabetización que nosotros ahora damos por sentado, en realidad también representan cambios que podríamos llamar radicales de una época a otra. ¿Mm? También yo suelo poner mucho énfasis en la diferencia que hay, y si quieres, cámbiale a la siguiente, entonces, eh, entre lo que es concebir la educación como un ¿Me dices privilegio, como un cuál? ser, perdón, Tú me dices esa en está bien, cuál. Ok. sí, en esa está bien, eso está bien. Ahorita vuelvo sobre eso. En el cambio conceptual que hay entre que nosotros veamos a la educación como un servicio por el cual hay que pagar, ¿m? Y que lo veamos como un derecho, ¿m? En el cual, en tanto que ciudadanos o miembros de un grupo humano políticamente coherente, pues gocemos de ese derecho y podamos ejercerlo. Este cambio que podemos llamarlo un cambio, una mutación radical en nuestra concepción de lo que es la educación, pues tiene muchas consecuencias para lo que vino después, una vez cambiado ese criterio, pero también de nuestra forma de entender el pasado. ¿Mm? Si estamos diciendo que solamente alrededor del 2% de la población europea durante los famosos primeros 3 siglos de lo que llamamos modernidad era gente que en realidad podía leer, ¿no? Y piensen que nada más leer ya es una cosa y luego comprender lo que decían los filósofos y lo que decían los filósofos naturales, que son los que vamos a renombrar hasta el siglo XIX y llamarles científicos. ¿No? Porque el problema que tenemos con la etiqueta de revolución científica es, como les digo, es que no existe la ciencia tal y como la entendemos nosotros actualmente. ¿Mm? Ni en el siglo XVI, ni en el siglo XVII, y mucho menos si nos vamos hacia más atrás. Por muchas razones. En primer lugar, porque no existe, para empezar, criterios unificados entre lo que se entiende básicamente incluso por naturaleza. ¿Mm? Y como también se insiste mucho, porque el concepto actual de ciencia es un concepto que tiene como una de sus características principales eso que llamamos pensamiento secularizado. ¿Mm? Mientras que hasta el siglo, bien entrado el siglo XVIII, todavía las formas de pensamiento que ahora asociamos como científicas están impregnadas todavía de pensamiento metafísico y de pensamiento que podemos llamar teológico. ¿Mm? Por eso, algunos de los historiadores son cada vez más renuentes a referirse al siglo XVII y a lo que ocurrió en eso que llamábamos filosofía naturalis como revolución científica. ¿Mm? Bueno, de acuerdo a lo que estoy planteando en esta
en esta diapositiva, en este slide, es que esto que estoy planteando presenta ciertos problemas para ubicarse en algún lado, ¿no? Podría pensarse que se trata de una subdisciplina de aquello que normalmente llamamos el estudio de las mentalidades. El problema, y que también tiene con el mismo título que he escogido para esta plática, el mismo énfasis que se pone en lo conceptual, es que parece ser como si la mentalidad o la conceptualidad estuviesen en un plano meramente teórico sin, sin que tuviese una repercusión en las prácticas. ¿Mm? Y lo primero que quiero decir es que esto no es así. ¿Mm? Efectivamente, no hay, por un lado, también ese es otro problema que tiene que ver con la primacía que otorgamos a lo que llamamos análisis, ¿no? El análisis es como una de nuestras facultades cognitivas que la empleamos para separar un todo, para analizar sus partes y ver cómo se ensamblan entre sí, ¿no? Ya sea de manera abstracta o sea de manera concreta. Y esto se ha criticado mucho, por ejemplo, que es el análisis, y eso, por ejemplo, eso también tiene que ver con nuestras prácticas escriturales, ¿no? Porque decimos, y vamos a analizar esto, estamos haciendo otra cosa, pero siempre andamos analizando según nosotros, cuando en realidad no estamos analizando, ¿no? Eh, y, y ustedes saben, hay una corriente de la psicología también de principios del siglo XX, la famosa psicología de la Gestalt, que dijo que precisamente estos procesos cognitivos del análisis no eran en ningún sentido los fundamentales ni los que realmente usamos en la mayor parte de nuestros procesos cognitivos, ¿no? Sino que también tenemos formas que llamamos sintéticas o de síntesis o bien holistas, es decir, que siempre integramos cosas, ¿m? Dentro de un todo. Y esto, obviamente, la psicología de la Gestalt, como su propio nombre lo indica, pues empieza por analizar formas de pensamiento visual, ¿no? Entonces, en lo que percibimos del mundo, es decir, no lo percibimos a veces como pensaba el empirismo ingenuo, en que simplemente somos bombardeados por las sensaciones que llegan a nuestros sentidos y luego las vamos integrando y las vamos asimilando por, ya sea, por ejemplo, en el modelo de la psicología conductista, por asociación o por imitación, sino que la psicología de la Gestalt va a decir, no, no, simplemente las configuramos en un todo, ¿ah? Las integramos de antemano. Bueno, esto tiene que ver porque estas dos formas de entender nuestras facultades cognitivas, pues involucran más allá de lo que estoy diciendo en nuestros propios procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y también en la manera como nosotros entenderíamos lo que podríamos llamar esos procesos de socialización, de conceptual, ¿no? Cuando nos planteamos la pregunta de si somos realmente hombres del siglo XXI o simplemente traemos ropa del siglo XXI, pero nuestra mentalidad sigue siendo bastante medieval o todavía peor, ¿no? Y esto también lo digo porque otro de los hallazgos que no son nuevos de la famosa psicología cognitiva, que empieza con Jean Piaget, con eso que Jean Piaget llamó epistemología genética, y que tiene que ver con lo que llama la génesis del pensamiento, es que nosotros en nuestro desarrollo intelectual, individual, pasamos por una etapa de pensamiento animista. ¿M? Es decir, un niño, es muy fácil que el niño genere formas de pensamiento animista y por lo tanto basta con que le acerquemos un objeto para que piense que ha cobrado vida, y que tiene vida propia. De nosotros que nos consideramos adultos y maduros,
pensamos que esa etapa solamente nos ocurre en esa etapa que eh, llama a Piaget la génesis del pensamiento. Una génesis del pensamiento en donde el niño no distingue, perdón, entre, por ejemplo, cuando en esa fase que llamamos la edad del por qué, no distingue entre si está preguntando por la finalidad, ¿m? Por la utilidad o bien por la causa eficiente de algo. ¿Ah? ¿Por qué está la luna allá afuera? ¿Por qué es redonda? Y los padres pues simplemente evitan dar respuesta a sus hijos o responden con evasivas, ¿no? Porque efectivamente el mismo padre no sabe si se está refiriendo el niño o la niña a una causa final o a una causa eficiente. Bueno, el caso es que nosotros pensamos que en nuestro proceso, en nuestro largo proceso de desarrollo cognitivo, que va desde que salimos del vientre materno hasta que cumplimos 21 o 22 años, tomando en cuenta que todos estos procesos son procesos estadísticos, bueno, pensamos que llegamos a la madurez y nos hemos librado ya de formas de pensamiento animista. Sin embargo, sin embargo, nosotros no podríamos disfrutar de muchos de nuestras películas de entretenimiento si no conserváramos elementos de estas formas de pensamiento animista, ¿m? Que normalmente asociamos con formas de pensamiento arcaico. ¿M? Por lo tanto, si a mí me gustan las películas de superhéroes, de Batman y de Robin y de Los Cuatro Fantásticos y todo eso, y todavía voy al cine y me zampo un paquete de palomitas grandes, ¿no? ¿Mm? Es porque nadie de nosotros va a decir, pero qué tontería es eso, ¿no? Es una forma bastante infantil. Ay, salgámonos de aquí. Eso nadie lo hace. O muy poca gente lo hace. ¿Mm? Por lo tanto, quiere decir que por mucho que también avancemos en conocimiento, en conocimiento científico, en nuestro, hay algo que permanece, ¿no? Y eso me lleva si quieres, dale a la siguiente, Moni. Si quieres, dale a la. Les mando a la siguiente, dale un poquito más adelante, porque creo que ya me estoy adelantando mucho. No, un poquito más, un poquito más. Ahí está, mira, en esa. Estos que llamaríamos los rasgos de la socialización, lo que estoy diciendo tiene que ver, fíjense bien, no tanto con los rasgos de socialización positiva, ¿no? Por ejemplo, este, eh, en la actualidad nosotros podemos hablar del complejo de Edipo, podemos hablar de ciertos conceptos del efecto mariposa, como formas como el conocimiento científico de alguna manera se socializa dentro de ciertos sectores de una población, dentro de lo que podríamos llamar el mainstream de Occidente. Pero lo que he estado diciendo ahorita con respecto a nuestras formas de pensamiento arcaico se refiere precisamente al carácter o el rasgo de socialización que podemos llamar negativo. ¿Mm? Es decir, cuando hablamos de socialización, queremos poner el énfasis básicamente a la incorporación de un, eh, de un léxico que, por decirlo de alguna manera, interiorizamos y que por lo tanto no solamente interiorizamos, sino que lo convertimos en formas de expresión eh, que socializamos en nuestras pláticas o en nuestra forma de entender eh, los procesos que tenemos ante la vista. Y pues bueno, lo que estoy señalando es que pues esto no es así. Y esto no es así de acuerdo a lo que la misma psicología cognitiva, la epistemología
cognitiva actual nos está diciendo, ¿no? Y no solamente la, la epistemología cognitiva, sino también, por ejemplo, los biólogos y a veces filósofos biólogos como Edmund Wilson, que han hecho aseveraciones muy interesantes o también podemos decirlas muy cáusticas al señalar que sentimos, fíjense bien, él no habla de pensar, sino dice, sentimos, tenemos formas de sentir arcaicas, tenemos instituciones medievales y tenemos una tecnología de punta. Bertrand Russell, a mediados del siglo pasado, decía que el problema de los hombres y de las mujeres contemporáneos era estar en la capacidad cognitiva suficiente a la altura de los desarrollos tecnológicos que se estaban dando. Que es básicamente una especie como de premonición, si ustedes quieren, de estos miedos que ahora se ciernen con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como que, que parece ser como que si las instituciones si empezaran a cuestionarse mucho si la famosa inteligencia artificial trastoca la manera de entender los procesos tal y como nos hemos llevado hasta ahorita. Yo creo que no fue la inteligencia artificial la que nos arrojó a precisamente a tener pláticas como esta vía Zoom, sino fue un virus que tan arcaico como otros virus que ocurrieron en otras épocas. Bueno, esto por un lado. Bueno, me voy a regresar y luego pasamos a la siguiente. Me voy a regresar entre comillas, pásale a la siguiente. Y voy a volver a esta cuestión de las revoluciones científicas. Miren, por ejemplo, ahí tenemos dos libros que han sido medianamente usados o conocidos, aunque quizá no para todos los que no están muy metidos en cuestiones de filosofía de la ciencia e historia de la ciencia, pero estos son dos libros, uno más, digamos, más popular que el otro, es el de La Revolución de las Ciencias. Y aquí ya, este de la Revolución de las Ciencias ya plantea una cuestión que normalmente también pasa desapercibido cuando hablamos en singular de la historia de la ciencia. ¿Ah? Porque también tenemos que el concepto de ciencia es un concepto, digamos, bastante abstracto, cuando en realidad lo que tenemos no es una ciencia, sino un conjunto de ciencias, y esas ciencias tienen en realidad muy pocas características en común. Hacemos abstracción, de esas diferencias, pero incluso haciendo esa abstracción nos topamos con muchos problemas. Por ejemplo, si revisamos nuestro árbol del conocimiento actual, el del siglo XXI, nos encontramos en que normalmente dividimos las ciencias en dos grandes apartados. Ciencias que llamamos empíricas o factuales o contingentes y otro gran conjunto que llamamos formales, analíticas. Y estos dos grandes subconjuntos, pues en realidad lo único que tienen en común es que les hemos llamado ciencias. Es decir, cuando decimos, ¿qué tiene, qué tiene de común el álgebra, ¿sí? La topología o la lógica polivalente con la geología, con la botánica? Pues difícilmente podemos encontrar algo. Pero si apelamos a lo que tienen en común, como se suele decir en los cursos de filosofía de la ciencia o de metodología de las ciencias, es el método, ¿sí? Pero dice, no, el método del que hace álgebra, del que hace estas ciencias formales, es muy distinto al método que prosigue el botánico o el fisiólogo o el psicólogo cognitivo, simple y sencillamente. Por lo tanto,
también esto es una cuestión de tradiciones. Los franceses, que han sido los que a partir del siglo XVIII tienen muy presente que hay una gran diversidad, a pesar de, fíjense bien, a pesar de que si nosotros vemos la tabla de cómo se ordenan los conocimientos en la enciclopedia, nos damos cuenta que la forma de organización de la enciclopedia corresponde al árbol de la ciencia baconiano, es decir, empirista. Y por lo tanto, esa forma de organización que encontramos en la enciclopedia, pues a pesar de que tiene un fuerte acento empirista, no deja de reconocer la gran diversidad de los conocimientos que conforman esa enciclopedia. ¿Ah? Y por lo tanto no cae en el error de tratar de unificar de manera artificiosa lo que nosotros asumimos cuando usamos el concepto de ciencia. Y aquí en este otro libro, que se llama La buena vida en la revolución científica, aquí también este libro es muy interesante porque también habla de quiénes estaban en posibilidades de realmente realizar la actividad que nosotros vamos a llamar intelectual, más que científica, lo que llamamos filosofía naturalis, ¿no? O filosofía natural. Y por lo tanto, también este libro muestra cómo hay una diferencia muy fuerte en la manera como entienden los métodos de pensamiento, las formas de experimentación, no solamente en Europa continental frente a Inglaterra, sino, por ejemplo, creo que básicamente está pensando en la misma Inglaterra, por ejemplo, en la manera como conciben los escoceses, la actividad esa que nosotros llamaríamos experimental, propiamente de los londinenses. Entonces, eso anticipa también algo que aparece en otro estudio, que es cómo ese conocimiento, fíjense bien, y aquí viene la cuestión, porque están así, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con la socialización? Bueno, la manera de socializar eso es a través de las universidades. Y una de las cosas que se ha estudiado muy poco es la manera como esa filosofía naturalis se va filtrando poco a poco a lo largo de todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX hasta, fíjense bien, hasta modificar y arrinconar lo que eran el núcleo de las famosas disciplinas que conformaban la universidad medieval. Y cuando digo universidad medieval, me refiero a las universidades desde el medioevo hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Mm? Por lo tanto, también tiene que ver con las mismas categorías para designar a los profesores. Recuerden que las cátedras en las universidades, el puesto de un profesor no es así, más el magíster o es más bien el philosophical doctor, ¿no? Es el grado máximo y es philosophical doctor en cualquier de las áreas, sea en la física, sea en la química, que son neologismos que se empiezan a usar y a oficializar, que también este es otro proceso que está acompañado con el de socialización, que es lo que llamamos institucionalización de saberes. La institucionalización de saberes es, digamos, la carta de legalidad que asumen un cierto corpus de conocimiento. Y eso lo vemos incluso porque si analizamos la construcción
de los neologismos para designar esas nuevas disciplinas, ¿m? Por ejemplo, que llevan claramente el sufijo, la segunda parte, que podríamos llamar el logos, ¿ah? Bios, logos, biología, ¿m? Pero notamos simplemente que hay cosas que no. Por ejemplo, la sociología, que es una disciplina que tardó más de un siglo en iniciar sus procesos de institucionalización. Es decir, fue creada por Comte dentro de su filosofía positiva a principios del siglo XIX, pero solamente a mediados, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad se empiezan a abrir los departamentos de sociología como una disciplina autónoma dentro de las ciencias sociales. ¿Mm? Por lo tanto, la sociología es una disciplina desde el punto de vista institucional muy reciente. ¿Mm? Por eso encontramos que los que aparecen como los padres de la sociología no tienen una formación de sociólogo simplemente porque no existen, ¿verdad? O sea, tienen el carácter de amateurs, ¿verdad? Por ejemplo, Max Weber, George Simmel que, digamos, mismo renegó cuando le dijeron, oiga, usted es un sociólogo. No, 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 yo soy un filósofo. Y después, ahí si quiere, ahí tengo de repente preocupaciones sociológicas. Pero en parte el problema con el término de sociología como neologismo es que también era una ruptura con la regla filológica para la formación de neologismos para designar disciplinas. ¿Mm? Es decir, la regla filológica para la designación de los neologismos es, tú usas o bien raíces griegas para designar la nueva disciplina, o bien usa raíces latinas, pero no se te ocurra mezclarlas. Y bueno, a Comte sí se le ocurrió. Y por lo tanto, el pensamiento ortodoxo de la época decía, esa es una aberración. Esa disciplina es una disciplina horrenda. ¿Ah? Obviamente que también se lo achacaban a que em, Comte no era un filósofo en el sentido tradicional, sino que era pues, un matemático, alguien que había estudiado fíjense bien, en la Polytechnique. ¿Mm? Que también esa es otra de las cuestiones. Cuando ocurre la transformación del árbol del saber en los procesos de institucionalización del siglo XVIII al siglo XIX, obviamente que la universidad medieval es renuente a incorporar, ¿sí? nuevas, nuevas áreas de estudio que estaban antes consagradas dentro del corpus de no solamente, y aquí voy a también hacer otra observación, no solamente de la filosofía natural, sino también de lo que se llamaba historia natural. ¿Mm? Entonces, cuando las universidades, aparte que fíjese bien, las universidades son y nacieron siendo autónomas en el sentido de que la autonomía de esas agrupaciones, lo que realmente significa el concepto de universitas, es la forma de agrupación, ya sea, fíjense bien, en el siglo XII en el siglo XII y el siglo XIII hay dos formas de agrupación. La agrupación que es la universitas de profesores, es decir, que un conjunto de clérigos se ponen de acuerdo para enseñar cierto tipo de doctrinas, y la universitas de protoestudiantes que se ponen de acuerdo para contratar profesores para que les enseñen ciertas cosas. ¿Mm? Esos son los dos modelos de la universidad, de donde viene el nombre de universidad, precisamente. Es en la forma de agrupación. Bueno, obviamente que el tipo de agrupación que predomina de universitas es el de los profesores. ¿Mm? Y la autonomía significa precisamente la libertad que tienen para decidir lo que enseñan, pero fíjense bien, lo más importante,
para definir cuánto cobran por lo que enseñan. ¿Mm? Lo que se llama en latín el pensum. ¿Ah? Bueno, por lo tanto, ese es el concepto de autonomía medieval. Al cambio del siglo XVIII al siglo XIX, tenemos una transformación en que, les digo, coincide, no coincide, sino que va, mejor dicho, aparejado, que es el cambio que va de lo que podríamos llamar la educación como un servicio a la educación como un derecho. Y por lo tanto, es el Estado quien ahora se encarga de financiar y de garantizar la educación. En el plano de la universidad, esto implica que las universidades pierden autonomía. ¿Mm? Pierden su autonomía en cuanto que ya no pueden decidir si enseñan o no tal o cual cosa. Ahora es el Estado el que les dice, bueno, yo quiero que enseñes esto. Obviamente que esto es algo que los estudiantes y los rectores o presidentes de las universidades europeas, pues tienen la capacidad de rechazar, ¿no? Es decir, nosotros no le entramos a eso, no queremos físicos, no queremos químicos, no queremos ingenieros, ¿no? Y esa es la razón por la cual Napoleón y su gente pues crean otra institución que se llama el Politécnico. Y por lo tanto, ¿mm? Crean una institución paralela que va a competir con la universidad. Y no solamente eso, no solamente va a competir, sino que va a recibir un financiamiento estatal que las demás universidades, en tanto que autónomas o privadas, empiezan a considerar que no sería tan mala idea aceptar los beneficios del financiamiento estatal. ¿Mm? Y este es un largo proceso que inicia en el siglo XVIII y que se va modificando hasta bien entrado el siglo XIX. Por lo tanto, podemos decir que estamos ante transformaciones relativamente recientes. ¿Mm? Por lo tanto, también para volver a la cuestión de la socialización, también esto que empieza a aparecer como difusión o divulgación de la ciencia, pues son también actividades relativamente nuevas, que los profesores todavía de bien entrado el siglo XIX no toman en cuenta. Claro que hay grandes ensayistas, está por ejemplo Henri Poincaré, que es uno de los físicos y matemáticos más grandes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero esa labor de escribir, ellos escriben ensayos para, digamos, no para el público en general, sino para al público culto de su época, ¿no? O un libro que va a ser también muy importante y que se cita en buena parte de la literatura hasta bien entrado el siglo XX, que es el libro de el de Alfred Whitehead, que es La ciencia y el mundo moderno. Y que yo recomiendo todavía que se lea, no solamente por lo que contiene en cuanto a su forma de entender el papel de la ciencia en la modernidad, sino porque está escrito con bastante elocuencia, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos muy mala opinión de los matemáticos como retores, ¿no? Como buenos, como buenos estilistas del lenguaje. Bueno, pasamos a la siguiente y ya me dices cómo ando de tiempo, Moni, porque yo me puedo estar aquí un buen rato platicándoles de esto porque no le encuentro todavía el fin. Pues ya llevas como 1 hora 15. Bueno, Igual y en unos 10 minutos, 15, que vaya cerrando por si alguien quiere participar. bueno, bueno, regreso al libro de Kuhn porque el libro de Kuhn abre un antes y un después de lo que se estaba haciendo en filosofía de la ciencia. ¿Ah? La filosofía de la ciencia es, digamos, el desarrollo, o por decirlo así, casi natural de lo que se entendía todavía hasta bien entrado el siglo
XIX como epistemología, la epistemología filosófica, hay que insistir en eso. Y la epistemología filosófica también es muy nueva. ¿M? A veces encontramos libros que dice la teoría del conocimiento de Platón, por ejemplo, los dos tomos del famoso estudio de Crombie, pero obviamente que ni Aristóteles ni Platón pudieron usar ese término, ni teoría del conocimiento, ni nociología, ni epistemología, a pesar de que epistemología obviamente es un neologismo construido a partir de los dos términos griegos logos y episteme. ¿Mm? Por lo tanto, todavía se entiende la epistemología como la fundamentación del conocimiento. ¿Mm? Y obviamente dentro del conocimiento en general. ¿M? Y obviamente también pensando, por ejemplo, en el caso de Kant, que es básicamente es un intento de fundamentación de lo que podríamos llamar la física newtoniana. ¿M? Bueno, esa teoría del conocimiento, esa epistemología, pues es precisamente producto de lo que podríamos llamar el pensamiento kantiano y dura hasta, digamos, hasta principios del siglo XX y es sustituida por este término de filosofía de la ciencia, que a su vez es, en el caso del famoso Círculo de Viena, se entiende más bien como la lógica de la ciencia. ¿M? La lógica de la ciencia, lo cual quiere poner en énfasis que no le interesan, ¿no? Y los empiristas lógicos tratan de distinguir, digamos, en lo que podríamos llamar la división del trabajo intelectual con respecto al estudio de las ciencias. Es decir, los positivistas lógicos decían, hay cuestiones que son sociológicas, son psicológicas, pero también hay otras que llamamos que son propiamente filosóficas. Las que son sociológicas y psicológicas tienen que ver con el descubrimiento, la serendipia, las comunidades de investigación y etcétera, etcétera, con el papel de la tecnología, etcétera, etcétera. Pero lo que es propiamente filosofía de la ciencia tiene que ver con lo que ellos llamaban el contexto de justificación. Es decir, qué es lo que hace que esas teorías sean científicas y no otra cosa. Y ese podríamos decir que es el primer planteamiento de la filosofía de la ciencia. Hasta que llega Kuhn. ¿M? Y llega Kuhn, que es un físico convertido por los azares del destino en profesor de historia de las ciencias, ¿no? Y que curiosamente o irónicamente escribe este famoso ensayo, ¿m? Que va a ser el bestseller, y no hay otro bestseller mayor que el de Kuhn en filosofía de la ciencia, en historia de la ciencia, porque es un libro a medio camino entre esas dos cuestiones, que fue solicitado precisamente por los positivistas lógicos que emigraron a Estados Unidos para que formara parte de lo que ellas llamaban la enciclopedia de la unidad de la ciencia. ¿No? Porque entre los proyectos del Círculo de Viena y de todos los positivistas lógicos, no necesariamente de Viena, se planteaban de que había que hacer una especie de, y en ese sentido son ilustrados, es una nueva ilustración, pretenden hacer una nueva ilustración y pretenden presentar el estado actual que guarda las ciencias en ese momento. Y le piden a Thomas Kuhn que escriba el ensayo con respecto a la historia de la ciencia. Y escribe esta cosa que resultó un híbrido entre filosofía de la ciencia y, y la historia. Quiero decir que también la historia de la ciencia es una disciplina que también se empieza a institucionalizar como tal en la posguerra. Es decir, que no existe más que de manera muy amateur historia de la ciencia en las décadas pasadas. Aunque ustedes me podrán decir, oye, pero si ahí está el mismo Pierre Duhem, está el
modernismo, Jules Tannery, etcétera, etcétera. Sí, pero ellos, por ejemplo, cuando le ofrecen la cátedra de historia de la ciencia a Pierre Duhem, él dice, no, 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 yo soy físico. Y en mis ratos libres hago historia de la ciencia, pero yo soy físico. Y quiero regresar a París como físico, no como historiador de la ciencia, cuando le ofrecen la cátedra del Colegio de Francia. Bueno, eso nos da. Por ejemplo, el otro caso del ruso-francés Alexander Poiré, que es el, básicamente, junto con otro, con un belga, que también emigran hacia Estados Unidos, que son básicamente los que convierten el estudio de la historia de la ciencia en un programa establecido, institucionalizado. Y ahí, pues ahí es donde se forma Thomas Kuhn. Bueno, y Thomas Kuhn, para no hacerles el cuento muy largo, el título, básicamente mucha gente lo pierde de vista, pero el título, La estructura de las revoluciones científicas, tiene como propósito, fíjense bien, el libro tiene como propósito visualizar las revoluciones científicas. Lo cual quiere decir que, según Kuhn, ¿m? El término revolución científica se usaba de manera muy escueta o se usaba para designar precisamente algo que había pasado en el siglo XVII, pero su estructura no era claramente discernible. Y él lo que dice, bueno, lo que voy a hacer en este ensayo es precisamente demostrarles que las revoluciones científicas tienen una estructura y esa estructura tiene que ver con una etapa que llamamos preparadigmática, es donde abundan determinadas esquemas conceptuales que todos luchan entre sí, que llamamos la época preparadigmática, es la época pluralista de una disciplina, y que poco a poco se va, digamos, alcanzando un consenso hasta que predomina uno de esos esquemas conceptuales y se convierte en el paradigma. Ahora, lo interesante de la obra de Kuhn es que no solamente entiende estos esquemas conceptuales como teorías, sino con todo lo que esto conlleva. ¿M? Y obviamente cuando los filósofos y particularmente una filósofa inglesa empieza a revisar la obra, pues empieza a darse cuenta que Thomas Kuhn comete varios círculos viciosos en la manera como define los paradigmas. ¿M? Es decir, lo define por un lado como en un criterio sociológico, es decir, lo que da cohesión a una comunidad científica, eso es un paradigma, y luego, ¿qué es una comunidad científica? Ah, pues los que tienen un paradigma, ¿no? Entonces se crea un círculo vicioso. Por eso, en una de sus reflexiones posteriores, cuando le preguntaron que si, cómo veía eso, decía, bueno, la palabra paradigma era una muy buena palabra hasta que yo la usé y le eché a perder. Entonces ya se fregó la cosa. Entonces, la obra de Kuhn ha sido muy discutida y no me voy a extender más porque aparte ya se me acabó el tiempo, pero lo que quiero decir es que esta obra de Kuhn, desde mi punto de vista, la perspectiva, lo que resalta es que también dejamos de percibir lo que son las teorías o los paradigmas, aunque ahora la gente usa la palabra paradigma es muy manoseada y lo usa en todos los sentidos, menos en el sentido de Kuhn. Porque decimos que ahora cambiamos de paradigmas como si fuesen ¿eh? Cualquier cosa, y no, y en Kuhn un paradigma es algo más, mucho más estable, ¿no? En fin, pero lo que ya, y con esto cierro, lo que quiero decir es que la idea de Kuhn es que esos paradigmas no solamente son teóricos, sino que son teórico-prácticos, porque él abreva de dos corrientes previas de pensamiento, uno que es el de Michel Polanyi, que es un químico de origen húngaro, con formación en Alemania, pero que termina en Estados Unidos, que es el que pone mucho énfasis en la formación digamos, de la mentalidad científica que tiene que ver con lo que él llama conocimiento tácito. ¿M? Es decir, con aquellas cosas que no están planteadas en el plano de la conciencia, sino que son las mismas prácticas los que nos habitúan a eso, ¿no? Y que definen buena parte de lo que hace un investigador en sus primeras etapas, ¿no? Simplemente se le manda al laboratorio con su profesor para que vea lo que hace ahí y él tiene que captarlo cómo hace ahí, cómo lee
un aparato y cómo registra y cómo lo interpreta y todo eso, que eso se da en la práctica, ¿no? Y bueno, lo que quiero decir, y ya con esto cierro, es que la famosa socialización de los conceptual es bastante problemática, porque problemáticas son los mismos conceptos de revolución científica, dónde empieza, dónde termina. Y tenía pensado hablarles de dos ejemplos, pero eso se los dejo para otra ocasión. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor. Ha sido muy interesante lo que has planteado aquí. Y bueno, vamos a ver si alguien del público tiene algún comentario, pregunta. Sería muy bueno que los jóvenes que están ahora aquí con nosotros aprovecharan la oportunidad para, pues, para preguntar o para comentar algo. A ver quién se anima. Avian dice que sí de los ejemplos. Bueno, uno de ellos es el famoso ejemplo de la revolución neolítica. En los 50, el antropólogo Gordon Childe, australiano, ¿m? Planteó la idea de que los grupos humanos sufrieron una transformación muy radical y que pasaron de ser nómadas a sedentarios, ¿no? Y ahí eso consistió en, la revolución famosa consistió precisamente en eso, ¿no? Que dejamos de ser nómadas, de andar correteando mamuts y huyendo de los animales rapaces y recolectando frutos, y de repente hubo un cambio drástico y pasamos a la etapa sedentaria, ¿no? Con el surgimiento obviamente de la agricultura y de todas esas cosas. Un mito también que está muy ligado con eso es que atañe más o menos a cómo entienden los arqueólogos y sobre todo los filólogos clásicos, es esto que corresponde también a esta etapa como las definió en un momento Comte, esta famosa ley de los tres estadios, que pasamos de una etapa teológica a una etapa metafísica y luego después a una etapa positivista, que normalmente se entendió mal, ¿no? O se entendió en un sentido que realmente Comte no lo planteó así, como si fuesen estratos así claramente delineados. Pues los filólogos lo entendieron también como el paso del mitos al logos, ¿no? Pero después que se ha discutido mucho si realmente este fue un paso, digamos, de un mitos a un logos, de un pensamiento mítico a un pensamiento racional, es la idea de que en realidad mitos y logos aparecen estrechamente unidos desde el principio. Si Claro, pensamos en esto que decía Gordon Childe de la revolución neolítica, pues obviamente que la agricultura, cuando surgió, ya era un conocimiento. Y la agricultura debió de tener como conocimiento previo, ¿m? Una medición del tiempo, por lo tanto, una astronomía, y por lo tanto también una geometría para decir de dónde a dónde se siembra. Por lo tanto, el logos ya estuvo. Lo que podríamos decir en todo caso es que hubo una primacía del mito sobre el logos, y logos, pues, el logos fue poco a poco cobrando su venganza y superando al mitos. Pero eso les digo, sería bastante simplista si vemos algún un fenómeno que tengamos a la mano de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestros ambientes sociales, ¿no? De todas maneras, nuestras formas de pensamiento religioso, metafísico, teológico están todavía ahí. Entonces, no es que también esa idea de que hemos sufrido a causa de un exceso de racionalismo, pues no es nada más que, yo diría, un mito menos interesante propio del romanticismo, ¿no? Que es la reacción ante el positivismo. Bueno, esos son los dos mitos que podría mencionar. muchas gracias. Iván,
Adelante. Hola, profe, mucho gusto. Hola. Me pareció muy interesante toda la historia que contaba de cómo es que en el 1600, pues acá la persona más culta pensaba en esto de las brujas y todo el conocimiento que se daba, pues era como que para la élite, el 2% de la población, así mencionaba. Sí. Y también me pareció interesante el otro punto de cuando en el siglo XVIII decía cómo es que se empezó a financiar la universidad por el Estado, cómo es que él se empezó a interesar ahí a la Politécnica y las otras. Y me Ujú. recordó algo que vi en clase que era lo de la Big Science. Lo veíamos con lo del proyecto Manhattan, cómo es que la ciencia pues termina separándose para hacer pues lo que en sí pues lo que el Estado, específicamente pues los militares quieren. Y mi pregunta es, Mm, bueno, no, eso era como más que nada observación, así lo que se me hizo interesante, lo que yo le quiero preguntar es Ajá. cómo ve el tema de las redes sociales y la apropiación del conocimiento, porque al principio decía algo así que su estudio no era tanto de, pues, como que irse a las teorías así en específico, sino como que el pueblo lo que entendía, lo que comprendía, como que piensa de toda esta información que se da a través de redes sociales. O sea, si es como que se está haciendo divulgación ahí o realmente qué es lo que sucede o qué es lo que piensa en ese tema. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Em, Mira, cuando digo que solamente el 2% de la gente de los siglos XVI y XVII estoy haciendo, o usando, mejor dicho, porque no es algo que yo, que yo haya investigado, que haya sacado ese porcentaje, sino algo que está en los mismos historiadores, no nada más de los historiadores de la ciencia, sino de los historiadores de lo que llamamos de la alfabetización o literacidad, como también se le llama. Por lo tanto, es una cifra aproximada porque no tenemos datos duros, ¿verdad? De hecho, empezamos a tener datos fuertes a partir del siglo XVIII, con que, fíjate bien, la estadística, el nombre de estadística es una rama muy práctica que se empezó a practicar de manera muy rudimentaria durante el siglo XVII, pero que alcanzó digamos, un buen desarrollo en el siglo XVIII, que tiene que ver cuando los estados empiezan a contar la gente con la que disponen, simplemente para las guerras, simplemente para alimentarlas y todas esas cosas, o para cobrarles impuestos también. Entonces, la estadística en su origen es una ciencia social, podríamos decirlo. Y curiosamente, sus métodos empiezan a ser tan sofisticados que hacia finales del siglo XIX la estadística se convierte en una ciencia matemática. ¿M? Entonces, es otra de las ironías del asunto. Y entonces, cuando surgen las ciencias sociales, se dicen que las ciencias sociales crecieron siendo positivistas porque imitaban a las ciencias naturales porque usaban la estadística. Pero en realidad la física fue la que empezó a usar la estadística que provenía de los estudios, y no propiamente de los estudios, sino de las mismas burocracias europeas de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Ahora, con respecto a esto que me preguntas de lo que está ocurriendo ahora con las redes y con nuestro celular, yo estoy muy en contra de lo que opinan muchos de mis compañeros, porque yo lo que hago con mis estudiantes es decirles, yo no les voy a pedir que no usen el celular, al contrario, les voy a pedir que lo usen, porque cada palabreja dominguera que ustedes no sepan la tienen que consultar ahí en su celular. Entonces les digo, a ver, usted tiene que poner como, digamos, en su Google de su celular, el diccionario de la Real Academia, tienen que usar también un diccionario de inglés-español o de inglés y francés para que lo puedan este,
están consultando, ¿no? O sea, porque uno de los aspectos muy importantes que se nos olvida es que esto que llamé yo el sistema secundario de la lengua es el fundamento sobre el cual nosotros podemos alcanzar comprensión de cosas mucho más abstractas, ¿no? El problema, en todo caso, educativo que tenemos es que también es producto de una cierta forma de pensamiento neoliberal que tiende a pensar en una eficiencia eh, vacía, ¿no? Por ejemplo, ahora se nos exige que no haya retraso en las titulaciones, que no haya reprobados y todas esas cosas. Y por lo tanto, yo como les digo, no son los estudiantes, los estudiantes son las víctimas, porque si los profesores solamente y también para ahorrarse el trabajo ponen puros reactivos de falso y verdadero, de opción múltiple, el estudiante no tiene forma de expresarse, de expresar su competencia lingüística. Y si no tiene su forma de expresarse lingüísticamente, ¿cómo queramos que mejore su expresión lingüística? Si nosotros mismos no se lo estamos exigiendo. ¿Ah? Ahora, también quitamos el requisito de las tesis en humanidades o en ciencias sociales y también, pues, o sea, ahora por promedios o por un trabajito que es un corte y pega, pues bueno, nosotros, es la universidad la que incurre en esas y no los estudiantes. Y yo digo que la tecnología es neutra, ¿no? O sea, depende de nosotros si la usamos a nuestro favor o en contra nuestra, ¿no? O sea, nosotros vemos que si hacemos un buen uso de la tecnología, si la usamos como, por ejemplo, yo les voy a decir, las ventajas que tienen ustedes cognitivas por medio de lo que simplemente está a su alcance por medio de los TikToks, de YouTube, de de los tutoriales, pues lo único que necesitamos es tener criterio para distinguir cuándo en realidad testar la información que estamos recibiendo, ¿no? Por ejemplo, ya no me alcanzó a llegar ahí, pero en este libro de Steven Pinker que se llama En defensa de la ilustración, Steven Pinker dice que precisamente los tres conceptos básicos de los hombres y las mujeres del siglo XXI es entro, evo, info. ¿Mm? Entropía, evolución e información. Esos son los tres conceptos que según Steven Pinker definen lo que sería un joven como tú en el siglo XXI. Yo iba a cuestionar un poco eso, hablando de lo que opina un profesor precisamente de termodinámica. Pero bueno, eso será en otra ocasión que me inviten Mónica y Sanarena. Así que espero haberte contestado. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Yo digo que Gustavo me quiere preguntar Gustavo, algo aprovechemos usted. o Claro que sí, cuestionar. claro que sí, Víctor, para felicitar primero por la conferencia, pero luego yo como, ya ves que tengo una mitad de historiador, y aunque no me quieren tampoco allá, así que no te preocupes. Eh, la- Me acordé cuando hablabas tú de esto, de historia de las mentalidades y el concepto de modernidad de los trabajos de Blumenberg. Y Blumenberg Ujú. decía que la modernidad es como una autoafirmación estudiada como una época desde el presente. Él planteaba esta disyuntiva, ¿no? Y algo que se me hacía muy interesante que de tu planteamiento es que coinciden algunas cosas con Blumenberg, es que él decía que los conceptos hacia el presente tienden a ya no funcionar para describir la realidad. Inclusive él llega a hacer un estudio de las metáforas para construir su historia conceptual, ¿sí? Y empieza a plantear pues toda una serie de ideas que hablan, por ejemplo, de que puede llegar a existir los tiempos umbrales
o esta posibilidad de que estemos ante una serie de tantos cambios que no alcancemos a entender ni a hacer conceptos, solo algunas metáforas y ni siquiera esas metáforas puedan ser suficientes para entenderlo, ¿no? Entonces, me parece que en el camino, en la ruta que vas trazando, pues ahí van a surgir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esta problematización del pensamiento laico, ¿no? De cómo si realmente desaparece la- el pensamiento religioso, ¿no? Como lo decías tú con lo de los superhéroes, que yo me sentía aludido. Eh, que yo decía, bueno, pues es que hemos trabajado tanto los superhéroes, pero sí, finalmente es regresar a una concepción mítica de muchas cosas y de ahí pensar y volver a hacer, a replantearse dudas y problemas de la filosofía contemporánea, ¿no? Que eso es un poco a mí lo que me gusta. Y bueno, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que la posibilidad de profundizar en los conceptos, ya sea en el concepto de ciencia, en el concepto de sociabilidad y qué puede implicar hacia el presente, ¿no? Bueno, aquí nada más aprovecho para introducir otro concepto de la sociología del conocimiento, ¿no? La sociología del conocimiento entiende el conocimiento básicamente como representaciones simbólicas que los grupos humanos se dan a sí mismos para orientarse en el mundo. ¿Mm? Fíjense bien, representaciones simbólicas. Estas representaciones simbólicas no son necesariamente gráficas. Nuestras primeras representaciones simbólicas fueron otra vez orales. ¿Mm? Por lo tanto, son míticas. Por lo tanto, nuestras primeras formas de conocimiento arcaico fueron los mitos que llamamos fundacionales, los mitos que nos dicen cómo se creó el mundo, cuál es nuestra misión en la vida, si es que tenemos una misión, etcétera, etcétera. Que eso es lo que, y yo en mis cursos de introducción a la teoría del conocimiento con mis estudiantes, que muchos de ellos son de psicología, pongo esto de la sociología del conocimiento en armonía con la epistemología de Jean Piaget y les digo, miren, es que no solamente tenemos lo que dice una disciplina y lo que dice la otra como si estuviesen totalmente separados, sino que se compaginan una cosa con la otra. Es decir, nosotros en una etapa de nuestro pensamiento, nuestro, digamos, para decirlo como también lo entendemos mucho en historia de la filosofía, los dos grandes factores por ejemplo, cuando queremos entender la filosofía griega es identidad y diferencia, ¿no? O sea, lo que se empieza a dar es que los filósofos empiezan a hacer distinciones y a hacer identificaciones, ¿no? Entonces, de ahí salen las famosas cuatro causas aristotélicas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hacemos cuando observamos lo que hace el niño, precisamente cuando está en su etapa famosa del por qué, es que no distingue. ¿M? En las causas. Y solamente cuando él mismo se da cuenta que una cosa es preguntar cuál es la función que tiene una cosa y la otra de cuál es la razón causal de eso. ¿M? Por ejemplo, cuando el niño pregunta, ¿por qué la luna es redonda? Este, o si es de queso, o si no es de queso, ¿no? Entonces ahí, o quién causó esto, quién es la culpa de que llueva tanto, etcétera, etcétera, que son formas de pensamiento animista que nosotros, desde el punto de vista, lo traemos porque proyectamos digamos, nuestro antropomorfismo, ¿no? Lo proyectamos y siempre estamos en esa tendencia. Por eso, digamos, hasta les hablamos a nuestros perros, ¿no? Y realmente ningún perro nos va a decir, estás loco, ¿sí? ¿Verdad? Sácate, ¿no? Salvo en los memes que encontramos al famoso gato ese que traía Karen ahí por la calle de la amargura. Pero, digamos, no nos asombra, ¿no? Y podemos ver las mismas caricaturas sin ningún problema. Claro que con la distancia de que sabemos que son caricaturas o que es una película o que son unos cómics, ¿no? Pero solamente
estaríamos en el mismo nivel del hombre arcaico y de la mujer arcaica si no pudiésemos distinguir eso, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto que he estado diciendo es que cuando pensamos en esto de socialización de los conceptos, pensamos como que si llegan y caen en vacío y se va construyendo una mentalidad, no sé, científica o X. No, no, no. O sea, digamos que convive todavía esta forma con la otra. Uno puede ir con el médico y todavía por más que le digan, mira, tienes que tomarte esto, otro, de todas maneras uno llega y dice, pues te voy a hacer lo que me dijo mi mamá, ¿no? Un tecito de... Vamos a tomar o sea, otra vez eso que también llamamos conocimiento tradicional. Eso también lo seguimos manteniendo. Y por fortuna, porque una de las cosas que eso también que llamamos ahora justicia epistémica, también de repente se nos va o perdemos de vista de que nunca hemos dejado de hacer uso de nuestro conocimiento tradicional, ¿no? Incluso de distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, yo a mis hijas que son medio enfermizas les digo, ustedes se enferman porque su mamá no les dio emulsión de Scott. Pero la emulsión de Scott en mi época era así como castigo, ¿no? O sea, darte una cucharada de aceite de bacalao pero bueno, Sí, en hicieron fin. castigo. Todavía es un castigo. Senarina, y ya de una vez te despides. Ay, pues qué honor. Ay, sí. Víctor, pues muchísimas gracias, qué interesante. Lamento mucho que no pude estar desde el inicio, porque en serio está súper interesante. Ahorita lo que comentaban, ¿no? Hace pensar un montón de cosas. Pero bueno, lo mío es un comentario nada más a partir de lo que señalaba Gustavo, porque justo cuando tú terminaste tu ponencia decías que, bueno, que la socialización de los conceptos es problemática porque no sabemos cuál es el alcance de conceptos como, decías, revolución y ciencia, ¿no? Y ahorita con la intervención de Gustavo, justo pensaba que desde hace tiempo dentro de la filosofía de la ciencia se viene realizando una historia de la ciencia, o sea, como que es, no sé, es una práctica, ¿no? Que parece que es bien aceptada. Y justo pensaba, a lo mejor es tiempo de transitar de una historia de la ciencia a una historia de los conceptos de la ciencia. Justo pensando, y ni siquiera de los conceptos, un diccionario bueno, pensaba muy a la manera del diccionario de conceptos de Koselleck, profesor de Blumenberg, que él lo utiliza en el ámbito de la política. Entonces y Blumenberg justo le responde porque pareciera que hay un límite en los conceptos y que él responde las metáforas. Y justo, bueno, porque ahorita me está tocando dar la clase de metaforología, bueno, ahí en nuestra universidad tenemos una optativa de metaforología, y entonces los estudiantes proponían exponer metáforas en la ciencia, porque bueno, aquí Gustavo, y entiendo que Víctor, ¿no? Porque acaban de hacer un libro sobre Blumenberg, saben muy bien que para Blumenberg las metáforas tienen una cualidad más que estilística, epistémica. Entonces, la ciencia, pues, parte en buena medida del desarrollo de metáforas. Entonces, no sé, ¿no? De pronto me estaba imaginando así como un ejercicio de historia de los conceptos o historia de las metáforas en la ciencia, ¿no? Y todo lo que implicaría. No sé, es súper interesante. Ese puede ser un buen proyecto. Ajá. Ese puede ser un proyecto. Y bueno, y no, un comentario nada más, ¿no? Que no pude evitar ahí como, ajá, exponerlo y bueno, y ya me dijo Moni, ¿no? Que cerrara, o no sé si Víctor primero quiere comentar algo antes de cerrar. Sí, ya nada más para continuar un poquito, porque eso también se me pasó. En la lingüística todavía filológica del siglo XIX, el cambio lingüístico se entiende como cambio que está motivado por el uso metafórico del lenguaje. Es decir, y eso tiene una tradición muy fuerte en lingüística histórica. Es decir, que modificamos, incluso lo podemos ver en los textos más filológicos de Nietzsche, diciendo cuando dice que el lenguaje es prelógico, lo que está diciendo es que el lenguaje es primeramente figurativo. ¿Mm? Y esto, lo que pasa es que la corriente alemana es una cosa, a veces entre Roberto Estrada y yo nos la pasamos echándonos pullas.
Precisamente por eso, ¿no? Porque en la filosofía del lenguaje también el uso de las metáforas ya tiene rato y es lo que llamamos significado en contexto, significado pragmático, la ironía, todo esto que también llamaba Grice la lógica de la conversación, que también tiene una fuerte influencia en la escuela de historia de las ideas políticas con Skinner en Inglaterra. Esto lo digo por Gustavo. Entonces, no hay, digamos, una separación propiamente entre conceptos y metáforas, ¿no? Sino que las metáforas son las que, por decirlo así, modifican el significado de conceptos, ¿no? Y un ejemplo que les ponía hace poco a mis estudiantes del doctorado es que precisamente este concepto de filosofía naturalis lo encontramos, por ejemplo, en los diálogos de Platón como, no recuerdo exactamente el título, o bueno, cómo es la expresión, pero es básicamente como physis historiae, ¿m? Con tal de que la historia significaba en la época de Sócrates y de Platón simplemente investigación. ¿M? Y entonces investigar la fisis, investigar la naturaleza. Y eso se transforma en filosofía naturalis después. Ahí vemos claramente digamos, una transformación. Y yo creo que también la lingüística le costó trabajo deshacerse de la idea de que hay un uso correcto del lenguaje y un uso desviado, que es el lenguaje figurativo, ¿no? Y eso también se debe un poco el responsable fue Chomsky en insistir demasiado en la literalidad de nuestro uso del lenguaje, pero como ahí es donde se junta otra vez la psicología cognitiva con la lingüística cognitiva, cuando dicen, no, muchos de nuestros procesos lingüísticos más interesantes y conceptuales se dan con el uso de la analogía. Y la analogía en el uso del lenguaje se transforma en metáforas, ¿no? Y yo siempre les digo, que en filosofía atendemos más a una metáfora que a un argumento. ¿No? En Wittgenstein nos acordamos de la escalera o nos acordamos de los puercoespines de Schopenhauer y menos en lo que dijeron o argumentaron sobre este y esta otra cosa. Y bueno, ya me callo para no. Muchas gracias. Sí, al contrario, Víctor, muchas gracias por tu generosidad. Qué buen arranque de esta nueva etapa del seminario centrado ahora en el tema de revoluciones y gracias infinitas a nuestros estudiantes que estuvieron bien atentos. Yo sé que hay varios que tienen interés en la filosofía de la ciencia, entonces estoy convencida, ¿no? Que se llevan muchas inquietudes, preguntas y bueno, si quieren después contactar al doctor Víctor Hernández, por ahí les haremos llegar su correo bueno, y también para que busquen, ¿no? Las publicaciones que tiene, y no sé, a lo mejor hasta alguno se va de estancia o a hacer un posgrado allá a Ciudad Juárez. O me invitan porque voy a tomar mi sabático a partir Bueno. del próximo semestre. Es También con cierto, gusto. esa es otra alternativa. Y perdón, pero para invitar a Gustavo también si quiere participar en el seminario con alguna otra exposición, a lo mejor los superhéroes revolucionarios. La revolución en el cómic. Sí, ya le había hecho yo la invitación a todo el cuerpo académico y el único me ha respondido así más directamente porque estoy más en contacto con él, pues es Roberto Estrada, ¿no? No, yo sí le entro, estoy ya por terminar de hacer la propuesta para Víctor, a ver qué. Él es mi censor. No, no se crean, no le hagan caso. Siempre se queja conmigo en público, pero bueno, parte de cómo nos llevamos, ¿no? Pero todo bien. Pues bonito fin de semana. Gracias. Hasta dentro de un mes. Vale, Nos vemos. gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias.